Queremos darle la palabra ahora a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Ella es la persona, digamos, la legisladora que más ha encabezado esta lucha desde que inició su carrera política en el estado de Tlaxcala, política en el buen sentido de la palabra. Ella ha tenido, bueno, el currículum es enorme, ¿no? Ha sido delegada estatal en la Convención Nacional para el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, fue diputada en la 59 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, secretaria en ese estado general del Comité Ejecutivo de Morena, secretaria nacional importante de Asuntos Indígenas y Campesinos de Morena, senadora de la República, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, representante de México ante la FAO, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República, promovente en la demanda colectiva en defensa del maíz nativo mexicano, del que decimos ya se han cumplido 10 años. Desde Tlaxcala formó comités campesinos regionales en defensa del territorio del agua y actualmente pues, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre. Le agradecemos mucho, senadora, que esté con nosotros. Siempre es un gusto poder compartir con usted. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Anita, por acompañarme, por acompañarnos y compartir tu investigación, que ahorita que te escuché es tan claro. El conocimiento da la claridad de las cosas y lo dices de una manera tan sencilla, pero realmente es tan grave lo que detrás de cada una de las cosas que has comentado, que agradezco la oportunidad de estar en esta reunión. Pues, senadora, pasaríamos antes de presentar a los demás compañeros que van a hacer comentarios, si tenía algún comentario más sobre esta presentación, sobre lo que usted ha vivido, ¿no? En el Poder Legislativo, cómo ha sido esta presión, ¿no? Muy bien lo explica nuestra compañera Ana Larrañaga, explica muy claramente cómo ha sido la presión en los Estados Unidos, ¿no? Cómo ellos dominan en el Congreso de los Estados Unidos las posturas del gobierno. Y en México, pues, ¿no? Ya lo mencionaba Ana, todas estas estructuras de los consejos empresariales en los cuales estas grandes corporaciones tienen una presencia enorme y cómo desde el legislativo ustedes han impulsado una serie de iniciativas, incluso la última es esta ley derecho a la alimentación, que ha sido una lucha muy fuerte. Sí, gracias. Pues para quienes nos están siguiendo a través de diversos medios en redes sociales, quiero hacer primero un antecedente de la situación de estos temas en México. ¿Qué es lo que realmente se pelea en estos momentos en el debate político, económico y de salud en el mundo sobre este modelo de agricultura que ha sido agresivo al extremo con el medio ambiente, con la salud humana, pero que ha generado miles de millones de dólares de ganancias para unas cuantas empresas? Lo que hay detrás de este tema que hoy estamos discutiendo son, de verdad, intereses económicos transnacionales, globales, increíble. Nada más en un estudio que se hizo de manera independiente en el año 2018, las empresas que se han dedicado a producir y a vender en el mundo estos plaguicidas altamente peligrosos, entre estos el glifosato, tuvieron una ganancia por el orden de 4.800 millones de dólares, considerando que además su principal cliente son los países en vías de desarrollo, sobre todo Sudamérica y América Latina, mientras en Europa, en Inglaterra, el mercado de estos productos se ha reducido y prácticamente los agroquímicos que utilizan en su agricultura son considerados de los no peligrosos.
en nuestros países es casi el 50% de consumo de nuestra agricultura de plaguicidas altamente peligrosos. Inglaterra, acaso, está utilizando el 11% de agroquímicos y no peligrosos. Entonces, nosotros somos un mercado muy grande para estas grandes empresas que además se han acomodado muy bien en este modelo que está ya llegando a su agotamiento mundial, que es este modelo económico considerado llamado neoliberal, porque han sido a través de varios años ha sido una estrategia que se ha ido formando legalmente para acomodarse a sus intereses y precisamente lo han hecho a través de organizaciones campesinas, nacionales, que acompañan estos intereses transnacionales y que tienen peso político en los congresos donde se toman decisiones para proteger sus intereses económicos. Nosotros vamos a entender de qué depende la independencia de una nación. La independencia de un pueblo, su libertad, su soberanía radica en la producción de comida, en la producción de energía y en la producción de dinero. Quien controla la comida controla a la gente, quien controla energía controla al gobierno, quien controla el dinero controla al mundo. Nuestros países, y en este caso México, durante los últimos casi 40 años, entregó su soberanía alimentaria a estos capitales, a estos intereses, a través de tratados de libre comercio que fueron autorizados por gobiernos que tuvieron nexos y acuerdos con estos grupos, sobre todo la hegemonía y el control que han tenido los agricultores norteamericanos al controlar nuestro mercado, no solamente de producción de alimentos, sino de producción de semillas, de producción de insumos, y entonces han acomodado sus intereses durante estos últimos 40, 36 años a través de las leyes que han convertido en incluso legales estos abusos. Nosotros vamos a entender que llegar a este momento en México, donde tenemos un decreto presidencial que ha establecido la prohibición de maíz transgénico para el consumo en masa y tortilla, y que ha pedido poco a poco sacar de nuestra agricultura la utilización del glifosato, no ha sido fácil, ha sido una lucha prácticamente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y que ha empezado a dar luz porque estamos viviendo en México un proceso de transformación donde las causas de los más desfavorecidos, de millones de mexicanos, empiezan a tener eco en el gobierno. Pero cuando nosotros llegamos apenas hace 4 años y medio, encontramos ya una barrera legislativa, una fortaleza institucional y una raíz en estos intereses en nuestra agricultura, en nuestras instituciones y en los presupuestos, en nuestras leyes, a la que enfrentar no es nada fácil. En mi experiencia personal, la que he tenido como legisladora, en el estado de Tlaxcala en el 2011 nosotros iniciamos, era la primera diputada local que decidía enfrentar el tema de la protección del maíz como patrimonio alimentario y cultural de un pueblo, ante la indiferencia del tema de las grandes mayorías. No lo consideraban un tema prioritario, no lo consideraban un tema importante, pero además ante el desconocimiento de estas palabras: transgénico, ADN, contaminación en la alimentación, contaminar nuestras variedades, el peligro de perder nuestra biodiversidad, el control comercial de semillas. O sea, eran temas muy complejos. Sin embargo, logramos con oposición, sí, avanzar en el estado de Tlaxcala, pero eso no se compara con lo que tuvimos que enfrentar ya en el nivel federal. Cuando nosotros propusimos la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo en México, lo hicimos primero porque estaba a punto de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio en su renovación. Se había ratificado y se habían dado unos meses para que antes de que entrara en vigor se legislara lo que se tuviera que legislar, porque una vez que entrara en vigor, nada que contraviniera el Tratado de Libre Comercio se podría legislar. Y en el Tratado de Libre Comercio
se ratificaron algunos acuerdos, entre ellos uno que se conoce como UPOP 91. Este acuerdo concede prácticamente la posibilidad a las grandes empresas transnacionales en materia de producción de semillas y de insumos químicos el control de cualquier semilla que les pueda generar un negocio, cualquier variedad vegetal, incluido nuestro maíz. El maíz al que han codiciado y han querido controlar desde hace muchos años por toda la generosidad que plantea de múltiples negocios en el mundo. Controlar una semilla como el maíz es controlar un mercado muy amplio, muy rentable, y no lo pueden hacer porque esas semillas son nativas de una zona del mundo, de un país de origen que ha evolucionado 10,000 años en pueblos con comunidades indígenas y campesinas que son sus titulares. Para poder controlar esta semilla y otras, UPOP 91 favorece estos intereses donde la precaución y otros grandes temas que se han logrado ganar a nivel mundial no puedan tener vigencia. Entonces, ante esto, ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y la posibilidad que con la ley, con el acuerdo UPOP 91 puedan tener el control estas grandes empresas de nuestro maíz, nosotros nos apuramos a hacer la declaratoria de una ley con perspectiva de derechos humanos, declarar a nuestro maíz nativo patrimonio alimentario y cultural en diversificación constante del pueblo de México. Esto nos llevó a acelerar los trabajos de discusión y de aprobación y nos encontramos ante una barrera que ya estaba organizada en nuestras cámaras con personajes que pertenecen a estos grupos transnacionales cuyo labor incluso está acordada en la propia Cámara de Senadores. Hay un acuerdo que se firma cada año con una lista de cabilderos a los que se les da derecho tener permanencia, presencia en nuestras cámaras para saber qué iniciativas se presentan desde el Pleno y cuáles atentan contra sus intereses para inmediatamente echar a andar toda esta maquinaria que ya nos ha comentado Anita, donde inmediatamente estos cabilderos reportan a las empresas. Estas empresas tienen aliados en México que son socios de estos grandes negocios que se disfrazan de productores mexicanos pobres, de personas que están intentando sacar adelante la producción nacional de alimentos mexicanos y que de ellos depende alimentar al país y al mundo, cuando eso es verdad. No es verdad, es un grupo minoritario de productores nacionales millonarios que tienen grandes negocios con las transnacionales y con el mercado que Estados Unidos representa, sobre todo con agricultores norteamericanos. Entonces, echan a andar esta maquinaria, pero vienen acompañados de periodistas, de columnistas, de científicos que en universidades tienen opinión pública relevante porque han sido beneficiados con becas y otros apoyos por parte de estas grandes empresas que los tienen cooptados para que opinen a favor de sus intereses. Entonces, cuando nosotros empezamos con esta ley, a discutir esta ley de fomento y protección del maíz nativo mexicano, nos encontramos con todos estos intereses y nosotros logramos, por la fuerza del movimiento, sin maíz no hay país, por la fuerza de los argumentos, por la fuerza política con la que llegamos, muchos senadores que no pertenecemos a estos grupos de control político, que no debemos nuestros espacios a quienes financian campañas para hacerse de senadores y diputados sin conciencia. Nosotros sí llegamos con causas, nosotros llegamos con compromisos y no permitimos que fueran mayores a los cabilderos, las empresas y sus aliados mexicanos los que decidieran en esta ocasión. Ya habían decidido muchos años. Cuando nosotros llegamos con esta ley de fomento y protección al maíz, ellos ya habían logrado la ley de certificación de semillas, que incluso penaliza, criminaliza a los pequeños productores que tenemos la sana costumbre de compartir nuestras semillas,
que tenemos ahora, resulta a nosotros la obligación de demostrar que las semillas que producimos son nuestras, para en un caso de contaminación no deseada no tengamos elementos para defendernos. Nosotros ahora encontramos también la ley general, encontramos la ley de organismos genéticamente modificados y también nos encontramos ya con permisos que había autorizado gobiernos anteriores, sobre todo Felipe Calderón, para la siembra experimental de estas semillas en un país donde somos origen del maíz y la contaminación a nuestra diversidad genética sería un crimen porque mataríamos variedades que han sobrevivido y han evolucionado durante más de 10,000 años. Entonces, nosotros ya nos encontramos con una estrategia y con un montón de leyes que protege a sus intereses. Entonces fue muy difícil remontar, pero tuvimos la oportunidad de tener un presidente que golpeó en la mesa y dijo, vamos adelante, sí vamos a legislar en materia de protección al maíz nativo, siempre y cuando se garantice que no quedarán prohibidos los híbridos. Y entonces así avanzamos en las discusiones y logramos que antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio, se aprobara la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo Mexicano y que se declarara Patrimonio Cultural y Alimentario de nuestro pueblo. ¿Y saben por qué hicimos esto? Porque sabemos que vamos a tener que enfrentar en tribunales internacionales la defensa de nuestras semillas y tendremos que poner a los tribunales internacionales en una paradoja. Se tendrán que definir qué intereses son más importantes, los intereses económicos de unas cuantas empresas o los derechos humanos de un pueblo a su alimentación sana y a su cultura. Esto no terminó ahí. Después venía la siguiente etapa de la lucha. Tenemos que garantizar que los químicos que son peligrosos y se utilizan en el campo mexicano, que acompañan estos paquetes tecnológicos, o sea, las semillas transgénicas vienen acompañadas de glifosato porque ha sido la fantasía que le han vendido al productor. El cero cultivo, menos trabajo, más ganancias, y entonces vienen hermanados el maíz transgénico, la semilla de maíz transgénico con el glifosato, son un paquete tecnológico. Y entonces, bueno, si estamos protegiendo al maíz nativo, ahora también tenemos que sacar de nuestra agricultura los agroquímicos altamente peligrosos que están haciendo daño a la población y que además atentan contra nuestro derecho humano a una salud sana, que establece también nuestra Constitución. Y empezamos el litigio en contra, no en contra, sino por la regulación de los agroquímicos altamente peligrosos, considerando que México tiene tratados de libre comercio internacionales que ya ha aprobado para que una lista que aparece ya es establecida a nivel internacional no sean aplicados en México, y entre estos está el glifosato. Cuando nosotros intentamos la regulación para acompañar el decreto del presidente, y cuando solicitamos la regulación de los bioinsumos para que en la medida que vayan saliendo los agroquímicos altamente peligrosos, también vayan entrando los bioinsumos orgánicos, en este cambio de modelo de agricultura más amable con el medio ambiente, amable con la salud de los seres humanos, encontramos nuevamente estos intereses. Ya en la defensa del glifosato se vinieron encima de una manera terrible, porque dentro del Senado de la República también hay grupos parlamentarios que protegen estos intereses sin conciencia. Y yo me voy a referir de manera muy específica un grupo de legisladores del PRI que están muy ligados con el Consejo Nacional Agropecuario y un grupo de legisladores del Partido Acción Nacional que están muy ligados con estos grupos corporativos de organizaciones que económicamente en México han sido muy favorecidos por el Tratado de Libre Comercio. Se opusieron inmediatamente, empezó el cabildeo del Consejo Nacional Agropecuario, llegó el Consejo Coordinador Empresarial, empezaron la CONCAMIN y todos estos grupos que ustedes han mencionado a tocar senador por senador, bajo la amenaza de que llevaríamos a México a una inflación peor de la que estábamos viviendo
que dejarían de producir alimentos, que estábamos poniendo en riesgo la poca productividad que México tiene, sobre todo en el norte, que estábamos nosotros arriesgando la alimentación de millones de mexicanos, y entonces esto empezó a calar profundo en muchos senadores, sobre todo los que representan a Sinaloa. Yo vi a los senadores de Sinaloa enloquecidos, tratando a como diera lugar evitar que se aprobara la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos. Ellos argumentaban que no era el momento, que México estaba viviendo una inflación muy grave, que íbamos a acentuarla. En realidad se trataba, en algunos casos, lo llegué a escuchar de alguno, de medir el impacto electoral que podría tener que se limitara la entrada del glifosato en la producción de gran escala en el norte, porque ahí es donde están sobre todo acentuados estos intereses de estos grandes productores. Nosotros enfrentamos no solamente oposición dentro del grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario se dividió y nos dividimos prácticamente los del norte con los del sur. Nos dividimos incluso gobernadores que apoyaron esta posición en sus estados, otros que no, los congresos de los estados como nunca, ¿eh? Esto es algo importante, ojalá pudieran hacer un análisis. ¿Cuántas veces los congresos generaron exhortos, puntos de acuerdo en sus congresos para pedirle al Senado de la República, unos, aprobar la regulación de los agroquímicos peligrosos y otros para pedir que se detuviera la discusión? Entonces, nosotros escalamos a una discusión nacional muy álgida, donde los intereses eran claros, eran intereses políticos, eran intereses electorales, eran intereses económicos contra los intereses de las mayorías que no tienen cabilderos, porque a diferencia de estos que tienen una lista que les permite entrar y tocar la puerta de todos los legisladores, que les permite estar al pendiente de qué iniciativa entra y cómo frenarla, los ciudadanos, las organizaciones civiles no tienen permanencia constante que les permita también estar al pendiente de todas las iniciativas y que les permita esta movilidad al interior, donde puedan entrar, utilicen salones del Senado, utilicen medios de comunicación del Senado, utilicen instalaciones públicas para que estos cabilderos tengan las facilidades de que sus intereses puedan ir protegidos o puedan ser detenidos si fuera necesario. Entonces, estamos nosotros hablando de un problema muy difícil. No hemos logrado avanzar. Nosotros hubo tal confrontación que dejamos para el siguiente periodo nuevamente la reanudación de la discusión de la regulación de los plaguicidas altamente peligrosos y de los bioinsumos, pero también se han opuesto a la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, porque pues todos estos representan un mismo negocio. Los productores de semillas, los productores de paquetes tecnológicos con plaguicidas, son los mismos que controlan el mercado de la comida chatarra y son los mismos que controlan a empresas farmacéuticas que producen medicamentos y tratamientos para enfermedades que generan con los alimentos, las semillas y los insumos químicos que utilizamos en el campo. Muy grandes, de verdad. Yo puedo atreverme a pensar que no es el control del petróleo lo que más le interesa a las grandes empresas, no es el control de las minas, lo que más les interesa es el control de la comida, es el control de las semillas, es el control de los insumos, porque ahí está el gran negocio, el más grande que pueden tener estas empresas en el mundo. Y yo con esto voy a concluir mi participación. Además, tienen representación en todos los organismos internacionales, incluso en la ONU. Yo les decía que decía Octavio Paz, creó una frase que me gusta mucho: es momento de pelear con el ogro filantrópico, porque se disfrazan de benefactores del mundo cuando en realidad lo que están es protegiendo sus intereses multimillonarios. Los seres humanos para ellos no somos más que negocio y dinero. Y concluyo diciendo, los grandes genocidas del mundo no son ni siquiera las guerras mundiales que hemos vivido, no son
las armas letales que matan hoy en movimientos bélicos. Los genocidas más grandes de la humanidad son los que están lucrando hoy con la alimentación de las personas, con el control del agua, con la contaminación.